Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 4 del curso de Seminario de Investigación 1, que es es el primer acercamiento a la parte medular de este trabajo o del trabajo final de este curso y de los principales objetivos de este curso, que es completar la formulación de un proyecto de investigación, donde parte importante tiene que ver con esto. Lo hemos estado conversando de alguna manera en las otras clases, pero ya desde esta clase en adelante lo vamos a formalizar, que es el tema de la revisión de literatura y la creación de un marco teórico. Son dos clases un poco densas, un poquito largas, pero son importantes de tenerlas en este momento, comenzando la unidad 2, a pesar de que esta más bien es un trabajo que empieza ahora y termina al final del semestre. Tenemos una entrega intermedia entre esta clase y el final del semestre, que es más que nada afinar el proyecto de investigación, pero esta clase 4 y la clase 5 son más bien sobre la entrega final del semestre, que es justamente la entrega de un marco teórico o marco conceptual. Lo primero, declarar por qué es importante la revisión de literatura. Es importante porque nos permite revisar el pasado respecto de nuestras investigaciones, que nos permita entender el presente y prefigurar el futuro, que es justamente uno de los objetivos de la investigación, ¿cierto? Es una etapa importante y necesaria, cuyos principales objetivos son orientar teóricamente un trabajo de investigación, desarrollar un estado del arte. Vamos a hablar de qué significan estos temas y estos conceptos. Me imagino que han escuchado en general estado del arte, pero nadie, o por lo menos no tan concretamente, no se les ha explicado qué es realmente un estado del arte. Bueno, también hay muchas definiciones y todo, pero yo trato de entregar una visión contemporánea de qué significa estado del arte y cómo también se diferencia de marco teórico, y vamos a hablar un poquito de esas definiciones en estas clases. También el desarrollo de la revisión de literatura nos permite no tomar un tema que ya esté desarrollado o donde ya hay conclusiones absolutamente terminadas, ¿cierto? Lo habíamos hablado en algunas correcciones con algunos de ustedes. Hay algunas nociones de investigación que nosotros tenemos en la cabeza y que creemos que podría ser un buen tema, pero resulta que el tema ya está resuelto, el tema ya está investigado, el caso de estudio que tenemos, que queremos revisar está absolutamente agotado. En verdad, nunca se puede hablar de que algo está completamente agotado en ciencias sociales, pero puede ser que esté tan saturado que en verdad nuestra investigación eh, pueda ser difícil de encajar en un en un marco conceptual o teórico o una teoría tan desarrollada. Nos permite también no tomar preguntas que estén muy contestadas. Normalmente hacemos preguntas de investigación y comenzamos este tipo de trabajos con preguntas de investigación muy generales, que seguramente están contestadas por el trabajo teórico, y eso, la revisión justamente de literatura nos va a decir como, bueno, esta pregunta que yo me estoy haciendo en verdad está súper contestada, entonces no tiene mucho sentido que vuelva a contestarla yo, que estoy iniciando además una carrera o una experiencia investigativa. Entonces quizás me tenga que dedicar a otras cosas más específicas, tengo que revisar eso. Y por último, que es una de las cuestiones más importantes, pero ya estamos hablando de los contenidos de el Seminario de Investigación 2, que es el próximo semestre, nos permite revisar los resultados que hemos tenido y establecer conclusiones. Las conclusiones de un trabajo de investigación son principalmente un contraste entre los resultados de nuestra investigación con la teoría existente. Entonces, si queremos hacer eso y que las conclusiones de un seminario sean buenas, tenemos que conocer la teoría existente, y eso está en la literatura. Nos permite entonces saber si nuestro problema de investigación cómo ha sido enfocado por otros investigadores e investigadoras. Nos permite refinar nuestro planteamiento del problema, contextualizar el problema, ¿cierto? Nos permite conocer las metodologías que han utilizado otros investigadores e investigadoras para resolver nuestro problema de investigación. Nos permite saber cómo ha sido el manejo de los datos en otras investigaciones. Eso también lo comentamos antes, también una parte importante, o cómo entender o cómo darle una segunda vuelta a nuestro problema de investigación, es justamente ver cómo lo han hecho otros. Hicimos un ejercicio la clase pasada con uno de ustedes, si mal no recuerdo fue con Maura, no lo recuerdo bien ahora, pero lo que hicimos fue justamente que, ante estar perdidos respecto al problema de investigación, un ejercicio importante es ver cómo lo han enfocado otros investigadores en el pasado. Y eso es revisión también de literatura. Elementos a tener en cuenta:
Las fuentes, hemos estado hablando de cuáles son las fuentes correctas para buscar temas relacionados con la investigación, que no son la prensa, que no son las noticias, sino que son justamente plataformas especializadas que nos permiten también adentrarnos en bancos de datos de información científica em, que son pertinentes, ¿cierto?, de este nivel de investigación y no son fuentes generales. Y lo otro también es que hay que tener muy claro, o parte importante de, o de las cosas que nos pasan cuando revisamos literatura, es que nosotros vamos afinando los conceptos de los que estamos tratando, de los que estamos hablando, porque parte importante de la búsqueda de información tiene que ver con usar el término correcto cuando buscamos. Muchas veces creemos que cierto fenómeno se llama de tal forma, buscamos la literatura y resulta que nos habla de cualquier otra cosa menos de lo que estamos investigando, y eso podría ser un error de concepto. Entonces tendríamos que buscar investigaciones que sí se acercan a los conceptos que estamos trabajando nosotros y así refinar nuestros términos de búsqueda de información. Estos son más o menos, este es un esquema de más o menos qué son los antecedentes de una investigación o qué es esta revisión de literatura. En la parte de abajo está justamente la definición de dos tipos de antecedentes de investigación. Hacia un lado están las referencias teóricas, que pueden ser documentos, libros, revistas científicas, diccionarios especializados que nos hablan de la cuestión teórica o de los conceptos que tenemos en nuestra investigación. Y por otro lado, ¿cierto?, distintos son los antecedentes de investigación de tipo empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Quiere decir del trabajo de campo o del desarrollo de la investigación propiamente tal. No de la cuestión teórica que estamos desarrollando, sino que del caso de estudio. Cuando hablamos de empírico, hablamos de eso. La realidad empírica es justamente la realidad concreta relacionada con el caso de estudio. Entonces ahí vamos a tener resultados, conclusiones, recomendaciones de investigación, vamos a tener datos cualitativos, datos estadísticos, fuentes de otras entrevistas, observaciones, investigaciones que han realizado otros investigadores e investigadoras sobre el caso de estudio o sobre otros casos de estudio similares, no de nuevo como separado de la cuestión teórica, separado de lo que significan los conceptos que estamos utilizando. Esto diferencia también lo que nosotros vamos a llamar marco teórico, ¿cierto? Marco teórico y conceptual, que es una parte de la investigación que está más bien en este ámbito, y lo empírico, que nosotros a lo que le llamamos en generalmente estado del arte. Un marco teórico puede ser muchas cosas y puede que el estado del arte esté dentro de un marco teórico, pero cuando hablamos de marco teórico estamos hablando de las referencias conceptuales y teóricas, mientras que cuando hablamos de estado del arte estamos hablando de otras investigaciones que desarrollan un tema similar, en barrios similares, y eso nos entrega entonces información de cómo se ha hecho investigación en este campo antes. Y estas son las cuestiones empíricas y eso llamamos estado del arte. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Vamos a profundizarlo en todo caso a continuación. Justamente estos antecedentes de investigación se obtienen a través de la revisión bibliográfica, en lo que estamos conversando ahora, y las referencias pueden ser investigaciones anteriores que se relacionen con la investigación en curso. Esas son como las principales fuentes. ¿Sí? Entonces, muy claro, una de las líneas son las cuestiones teóricas y otra de las líneas son las cuestiones empíricas. Una investigación siempre tiene de ambos campos, ¿cierto? Tiene cuestiones teóricas y tiene cuestiones empíricas. Em, entonces, ¿cuáles son las bases teóricas o cuáles son los componentes de este marco teórico? Tenemos principalmente dos. La discusión teórica, primero, que es cómo se ha definido mi tema principal antes y cuáles son los debates en torno a ese tema principal. Muchas veces la teoría, sobre todo en temas sociales, pero también en otros temas como la física, en ciencias básicas, también las teorías van cambiando con el tiempo y una discusión teórica podría ser una revisión en el tiempo de cómo ha ido cambiando el concepto. Pero también hay otro tipo de bases teóricas que no son justamente el tema o los debates relacionados, sino que son más bien cuestiones conceptuales. Y en general uno puede elegir como por qué tipo de marco teórico ir. Normalmente un buen marco teórico de una tesis de máster, una tesis de doctorado, tiene ambas cosas, tiene lo teórico y tiene lo conceptual. Pero nosotros en este caso podemos elegir entre qué tipo de marco teórico podemos estar nosotros y nosotras. En una discusión más bien teórica sobre el debate de mi tema de investigación o más bien sobre algunos conceptos que sería bueno clarificar en términos conceptuales. Es decir, por ejemplo, una discusión teórica podría ser
tomar el concepto de segregación residencial o urbano residencial y definir cuál es el principal debate en torno a las teorías, porque por un lado existen las teorías positivistas, que hablan un poco de el efecto barrio y otro tipo de cuestiones relacionadas con ese tipo, con la segregación socio-residencial, y por otro lado están las perspectivas más bien críticas o marxistas que plantean que la segregación es una cuestión de abandono del Estado. Y ahí nosotros podemos establecer una conversación, un debate entre cierto tipo de teorías con otro tipo de teorías, cuáles son las cuestiones que a nosotros nos interesan, cuáles son los fuertes, las debilidades, y establecer una discusión teórica en ese sentido. Por otro lado, otra posibilidad es justamente hacer una definición conceptual del concepto de segregación, ir a una fuente especializada y decir como, bueno, la segregación ha sido definida por todos estos autores, por estas distintas definiciones. Para esta investigación se va a usar tal definición o se va a hacer una definición propia en base a dos o tres autores. Son dos formas distintas de enfrentar la cuestión teórica de una investigación. Una buena investigación incluiría las dos cosas, pero nosotros acá por temas de tiempo y por también la profundidad que queremos llegar con este trabajo, podemos tomar uno de los dos caminos en términos de marco teórico. Y lo segundo son las bases empíricas, ¿cierto? Lo habíamos hablado antes, esta parte, o que normalmente se denomina estado del arte, que también tiene como dos posibilidades, que también son complementarias, pueden estar las dos, pero que también podemos elegir una o darle mucho énfasis a una y dejar otra más bien pequeñita y acotada y profundizar específicamente sobre uno de estos dos elementos que incluyen las bases empíricas. Ojo también que un marco teórico puede estar compuesto por todos estos elementos, o a veces también, esto también depende del gusto en que nosotros queramos ordenar la investigación. Puede ser que todo esté dentro del capítulo marco teórico o que haya un capítulo que se llama marco teórico y otro capítulo que se llama estado del arte. Eso no es tan importante, las cuestiones de orden son más bien decisiones que tienen que tomar cada uno, pero hay que definir o diferenciar estos dos ámbitos de la revisión bibliográfica o de la revisión de literatura. Eh, entonces, respecto de las bases empíricas, tenemos también dos tipos de antecedentes. Los primeros son revisión de otros estudios similares. Por ejemplo, si estamos hablando de nuevo del ejemplo de la segregación socio-residencial, podemos establecer una serie de estudios similares, por ejemplo, de cómo se ha estudiado la segregación en distintas ciudades latinoamericanas, ¿cierto? Para que no sea absolutamente inabordable, porque puede ser gigantesco revisar toda la literatura sobre eh, la segregación a nivel barrial en estudios empíricos. Podríamos definir como no solo vamos a hacer una revisión en verdad de casos en Latinoamérica y cómo ha sido enfrentado metodológicamente, cuáles han sido los resultados que han tenido esas investigaciones, cuáles han sido las conclusiones, cuáles son las recomendaciones de esas investigaciones para el futuro, etcétera. Y un segundo aspecto que está acá son justamente los antecedentes del caso de estudio, que también son parte de lo que nosotros llamamos estado del arte. Por ejemplo, si nuestra investigación es sobre la segregación residencial en la comuna de la Florida, nosotros podríamos tomar también como bases empíricas todos los estudios que se han hecho sobre la Florida. ¿Qué temas se abordaron? Bueno, no todos los temas urbanos relacionados con la Florida, porque temas de educación, temas de otras cosas no nos interesan, pero sí nos interesan temas que no son específicamente segregación. Podríamos incluir todos los aspectos urbanos, seguridad, todos los aspectos relacionados con gentrificación, etcétera, que han tratado, que han estudiado la comuna o el caso específico que nosotros estamos estudiando, y la revisión completa de qué se ha dicho antes sobre nuestro caso de estudio también es parte de este estado del arte y de las bases empíricas. ¿Se entiende la diferencia entre los dos elementos? Para ser un poquito más claro, los estudios similares son sobre el tema y sobre la escala de estudio, por ejemplo, si es que es una cuestión em, de estudios similares en estudios urbanos, pero en casos similares, pero no específicamente el mismo caso, pero los antecedentes del caso de estudio, que son la segunda variante de las bases empíricas, son específicamente sobre nuestro caso de estudio, y quizás el tema es un poquito más abierto, no es específicamente sobre el tema de investigación nuestro, sí de temas similares. Entonces, en el primero cambian los casos y en el segundo cambian los temas. De nuevo, una investigación profunda, debería incluir ambos elementos. Respecto de las bases teóricas, lo comentábamos antes, pero vamos a profundizar sobre cada uno de estos elementos, ¿cierto?
uno, dos, tres, cuatro elementos que vamos a profundizar hoy, están justamente las bases teóricas que reúnen el conjunto de elementos que constituyen el enfoque determinado que explica el problema planteado. ¿Qué quiere decir eso? Justamente lo que conversaba antes, de lo que les explicaba antes de principales autores y teorías sobre el tema, contraposición de ideas entre los autores, los debates sobre cierta teoría son muy importantes para un marco teórico. No solamente como esto es uno, dos, tres, sino que también cuáles son las ideas que se contraponen, cuáles son los contrastes que se generan en torno a la teoría, cómo ha ido cambiando en el tiempo, es como parte del, debería ser de las cuestiones más interesantes que aparezcan en un marco teórico. Desarrollo en el tiempo de la teoría, y las fuentes para construir estas bases teóricas son principalmente libros y las partes teóricas de los papers. Los papers en general, las publicaciones en revistas especializadas, tienen dos partes: un encuadre teórico y un capítulo de resultados. Para construir las bases teóricas podemos acudir a los papers, pero la parte teórica de los papers, no la parte empírica de los papers, ¿se entiende? La segunda parte que les comentaba del marco teórico es justamente lo que tiene que ver con el marco conceptual, que implica o que expone los significados o las definiciones precisas de ciertos conceptos principales, las expresiones o variables involucradas en el problema de investigación. Aquí hay otro ejemplo que me gustaría dar que tiene que ver con arquitectura, no con estudios urbanos. Por ejemplo, respecto de la fenomenología y la teoría de atmósferas en arquitectura, que es como una de las teorías más interesantes de los últimos años, que está dentro del ámbito de la ciencia llamado fenomenología, eh, uno puede establecer toda la discusión teórica entre distintos autores que hablan de atmósfera en arquitectura. Pero después ciertos autores van a decir, bueno, y las atmósferas se componen de ciertos elementos. Y ahí podríamos pasarnos al marco conceptual cuando nosotros definimos qué son esos elementos. Entonces, la teoría sobre la atmósfera en arquitectura habla de qué es una atmósfera, habla de cómo se construye, habla de la importancia de la arquitectura, de esta cuestión, habla del posmodernismo, habla de la fenomenología. Pero luego, cuando nosotros queremos definir cuáles son los componentes de la atmósfera, según cierto autor, por ejemplo, que expone que la atmósfera es luz, sonido, olor, etcétera, quizás esas definiciones más bien se acercan a un marco conceptual que a una base teórica, ¿cierto? Entonces nosotros aquí en un marco conceptual podemos definir qué significa luz en arquitectura, qué significa sonido en arquitectura, qué significa olor en arquitectura, etcétera, qué significa paisaje. Eh, entonces, no es que establezcamos una cuestión teórica respecto de la luz, cuáles son los autores que han hablado de luz en arquitectura y cómo se contraponen las ideas, sino que la vamos a definir según cierto autor, y eso se acerca más a esto, a un marco conceptual, que es la segunda parte de un marco teórico. Entonces debemos incluir, es importante definir todos los términos que requieren definición, todos los términos que no son propios del lenguaje común, o que requieren, por ejemplo, el texto la palabra luz, evidentemente todo el mundo la entiende, pero lo que nosotros debemos definir es luz en arquitectura, y no necesariamente todo el mundo va a entender qué implica la luz en arquitectura. Eso es lo que debemos definir. Y lo otro importante es revisar que nuestros elementos principales, por ejemplo, la introducción y el título, todas las palabras que no sean de uso común o que requieran definición de tipo conceptual, tienen que estar definidas ya sea en el marco, ya sea en las bases teóricas o en el marco conceptual. No podemos colocar un título que tenga una palabra que no esté definido en nuestro marco teórico, porque si no la gente o las personas que van a leer esa investigación no van a tener idea de lo que ustedes están hablando, porque hay muchos términos en investigación que requieren ser definidos. Entonces, revisar el título y el abstract para encontrar esos términos, definir cuáles son las acepciones en las que uno está usando. Si vamos a utilizar el término luz en arquitectura, quizás hay varias definiciones, pero tenemos que, quizás las exponemos todas, pero decir, bueno, nos vamos a quedar con esta que tiene más que ver con el marco teórico que habla de atmósfera, o nos vamos a quedar con esta otra, eh, que expuso otro autor y que me parece interesante para poder después incluirle en nuestra investigación, etcétera. ¿Cuáles son las fuentes de este marco conceptual? Son los libros y sobre todo las enciclopedias especializadas. El tercer elemento, que es más bien relacionado con el estado del arte, ¿cierto? Son los estudios similares.
son investigaciones realizadas anteriormente que guardan relación con el tema de estudio, ¿cierto? ¿Qué se ha dicho antes sobre el tema de estudio? Es importante que lo sepamos para establecer una buena investigación. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Estudios anteriores del tema, sobre todo en otros contextos, sobre todo los que hacemos estudios urbanos, usamos mucho esto, y si queremos hacer un estudio sobre la segregación en cierto lugar de Santiago, igualmente tenemos que revisar cómo se estudia la segregación en ciertos barrios de Brasil, cómo se estudia la segregación incluso en otros contextos, como el europeo, el norteamericano, etc. Otra cosa importante de esta revisión de investigación es que debemos evaluar las metodologías utilizadas en esos estudios. Es parte importante de esta recopilación de bibliografía, saber cómo se ha investigado nuestro tema antes. Revisar las principales conclusiones de los estudios y para la fuente de información de este estado del arte, de los antecedentes de investigación de estado del arte, son la parte empírica de los papers. Aquí sí utilizamos la segunda parte de los papers, que son los resultados. Tanto a nivel de descripción como a nivel de análisis. Y por último, justamente relacionado con, también dentro de lo que significa estado del arte, están los antecedentes del caso de estudio, que son las investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con el caso de estudio. En este caso podemos acudir a información incluso que no tiene que ver específicamente con el tema, por ejemplo, un estudio o un texto que hable del marco demográfico del cómo es el barrio, cómo es la comuna que estamos estudiando, marco geográfico, marco legal, cómo es el plan regulador de la comuna que estamos, si que estamos haciendo estudios urbanos de cierto tipo, cómo es el plan regulador, cuáles son las leyes que aplican en ese lugar, el marco histórico, cuál es la historia de ese lugar, de dónde viene. Esto también están relativamente acostumbrados a hacerlo, porque cuando hacen estudios urbanos y cuando estudian un barrio en particular para cursos como territorio y urbanismo, lo que hacen es hacer una recopilación de ciertos antecedentes que vienen de fuentes secundarias, que hablan un poco de esto, que no son específicamente el tema que ustedes están trabajando, pero son algunos antecedentes que son importantes conocer, ¿cierto? Cómo son las personas allí, cómo es el lugar físico, cuál es la historia, cuál es el marco legal, etc. Sobre todo ahí lo puse como, sobre todo esto es aplicado a los estudios urbanos. Eh, También se relaciona con la metodología del estudio de casos, que es parte importante de lo que nosotros investigamos, o de la forma que hacemos investigación en arquitectura y estudio urbano. Normalmente hacemos estudio de casos, y por eso es importante también saber qué se ha dicho del caso anteriormente. Las fuentes para esto son la descripción del caso en los papers, también muchos papers en estudios urbanos sobre todo describen el caso, y estudios especializados, por ejemplo, el PLADECO de una comuna, la memoria explicativa del plan regulador de una comuna, cierta política de nivel nacional, regional o local, cierta ley, que pueden ser leyes generales o leyes específicas, cierto estudio teórico, o la historia de la comuna, la historia de no sé qué, etcétera. Todos esos documentos o estudios especializados que no tienen que ver específicamente con el tema, pero sí con el caso de estudio. Bien, eso es lo que quería mostrarles hoy, que es básicamente qué implica o cuáles son los principales elementos de un marco teórico, que es la principal tarea a la que tienen que abocarse desde hoy hasta el fin del semestre. Los objetivos de este curso son realizar un proyecto de investigación y tener un estado del arte y un marco teórico avanzado para que ustedes en el curso Seminario de Investigación 2 puedan dedicarle el tiempo suficiente al desarrollo de la investigación. Quiero ser como muy enfático en esto, porque mi experiencia en estos cursos es que Seminario de Investigación 1 no le toman el peso lo suficientemente bien para desarrollar un buen estudio de revisión bibliográfica, y lo que hacen normalmente cuando pasan al Seminario 2 es cambiar el tema, cambiar las bases teóricas, cambiar las bases conceptuales. Se dedican todo Seminario 2 a hacer esa parte que correspondía al curso de Seminario de Investigación 1, y eso les deja muy poquito tiempo para desarrollar propiamente la investigación, para aplicar las metodologías que han prometido en el trabajo, o han prometido en el proyecto de investigación. Hacen encuestas y entrevistas en 2 semanas, analizan los datos en 3 días y entregan conclusiones de 2 horas. Y normalmente esos trabajos terminan reprobando Seminario de Investigación 2, porque el objetivo de Seminario de Investigación 2 es justamente realizar una buena investigación, aplicar metodologías con tiempo,
que puede llevar 2 o 3 meses de aplicación de metodología, analizar los datos que puede llevarnos otro mes y sacar buenas conclusiones que puede llevarnos otro mes, y ahí se cumplen los 4 meses de un semestre de seminario de investigación 2. Si ustedes no hacen el marco teórico ahora y lo dejan para el segundo semestre, normalmente van a fallar y van a reprobar investigación 2 porque no cumplen con lo mínimo que implica ese curso, que es la realización de una investigación en serio. Entonces, empecemos desde ahora a trabajar esto. Eh, es posible y es absolutamente factible que la revisión de bibliografía nos lleve a modificar el trabajo de investigación que han propuesto en la unidad 1, y eso es absolutamente normal y está bien que suceda. Normalmente uno cierra el proyecto de investigación antes de ir a hacer el trabajo de campo, después de hacer el marco teórico, porque ahí uno se da cuenta que las preguntas ya están, que la pregunta que me hice al inicio ya está respondida, que el tema está absolutamente abordado, que hay cuestiones de brecha de conocimiento que están en otro ámbito, que tienen enfoques distintos, que el término que yo estaba utilizando al principio no tiene nada que ver con el que realmente se utiliza la literatura, y ahí nosotros podemos modificar nuestro proyecto de investigación hasta el final de este semestre con la idea del próximo ya ir a hacer el trabajo de campo. Eso es lo que quería explicar y ser de nuevo enfático en que aprovechemos el tiempo, sobre todo ahora que tenemos pocas posibilidades de hacer trabajo en terreno o trabajo de campo. Aprovechemos el tiempo para hacer un buen marco teórico, ya sea las bases teóricas o ya sean las bases empíricas, para que después tengan el tiempo suficiente de desarrollar una buena investigación interesante que llegue a resultados que realmente aporten. Así que eso, dejamos unos minutos para responder algunas dudas que les hayan surgido de esta clase desde ahora. Así que tienen la palabra ustedes. ¿No hay dudas? Yo sí, profe. ¿Sí? Quería consultar un tema de, eh, por ejemplo, ya, ¿es factible, por ejemplo, que uno lea un cierto paper y ya encuentre que hay conceptos que pueda uno rescatar de aquí, Ujú. pero en realidad lo único que se queda del paper es como la bibliografía que aplicó en el trabajo esa persona? Es perfectamente Como posible. seguir buscando más Ujú. información o entrando. A ver, a lo primero es absolutamente posible tomar bibliografía respecto de definiciones que aparezcan en un paper. Es una buena práctica en general. Muchas veces los trabajos más bien teóricos, los libros teóricos, son densos, son súper densos, y es una buena práctica a partir de los papers, porque los papers tienen eh, como que tienen los temas más bien digeridos, entonces los explican de mejor forma. Para dejar claro algún concepto, normalmente los papers son mejores que los libros, o por lo menos para adentrarse en los temas, porque allí está como mucho más parafraseado el tema y mucho mejor explicado. Y después cuando después de leer un paper, uno va a leer el libro y ahí lo entiende bastante mejor. Cuando uno va directamente al libro, a veces no te queda nada claro. Para poner un ejemplo, yo me acerqué hace muchos años con mis primeras investigaciones a la a la teoría de producción del espacio de Lefebvre. Cuando uno lee el libro de Derecho a la ciudad de Lefebvre, no se entiende nada, porque es sociología y filosofía. En cambio, lo que hice fue justamente leer muchos papers que hablaban sobre Lefebvre, sus aplicaciones en estudios urbanos, de cómo las ideas de Lefebvre eh, permitieron a muchos desarrollar teorías críticas respecto a lo que pasaba en la ciudad. Y luego leí el libro de Lefebvre y pude entenderlo de manera bastante más eh, profunda que, si no que la primera vez que leí el libro, que de verdad no entendí nada. Entonces sí es interesante partir de un paper, pero un marco teórico de una investigación no puede quedarse en un solo paper. Un marco teórico de una investigación debería tener por lo menos citas de 2 libros y 5 a 7 papers, como mínimo. Entonces, partir por los papers es interesante, pero un paper nos puede llevar a un libro o nos puede llevar a otro paper. Y un buen marco teórico incluye bastante más que un solo paper. Ojo con eso. ¿Ya? Sí, pero precisamente eso quería llegar, como por ejemplo, de repente, claro, uno descubre un paper y dice, oh, bacán, aquí encontré un concepto que está manejando que relaciona, pero me voy a ir al libro, por ejemplo, citando Ujú. al libro. Normalmente, bueno, vamos a hablar de cómo se hacen citas de este tipo antes.
o sea, en clases posteriores, pero tenemos dos posibilidades ahí, o quedarnos con justamente el concepto que aparece en el paper y que está digerido por otro autor. Nosotros lo que hacemos ahí es citar al autor del paper, pero si tenemos la posibilidad, y realmente se trata del tema principal de nuestra investigación, es recomendable ir al libro, buscar esa cita en el libro, buscar el capítulo que referenció el autor del paper, ¿cierto? Referenció al libro, pero quizás un capítulo, y leernos quizás no todo el libro, pero sí el capítulo del que habló para quedarnos con la idea original, que también es importante. Esto debería pasar, pero no en todos los temas, porque vamos a tener varios temas en nuestra investigación. Vamos a enfocarla desde distintos puntos de vista, y hay algunos que, por lo menos el central, sí deberíamos ir a los libros que fundan esos conceptos, pero no sobre todos los temas. Y ahí que también hay que ser como bien estratégico en definir cuáles son esos libros que tenemos, o esos capítulos de libro que queremos ir a leer con mayor detenimiento, porque no vamos a tener el tiempo de hacerlo con todos, pero sí deberíamos elegir algunos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con el título de nuestra investigación. Un buen título incluye el caso de estudio y el tema, ¿cierto? Si ese tema está solamente referenciado, solamente papers, quizás se nos están pasando algunas cosas y debamos ir a los libros sobre el tema, a los libros más bien teóricos. Pero también nuestra investigación puede tener varios conceptos y no es obligatorio hacer una revisión de todos los libros sobre todos esos temas, porque nos puede llevar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, lo importante es ir anotando esas cosas, tomando nota. La próxima clase, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se toman notas, ¿cierto? Una metodología para tomar notas sobre lo que vamos leyendo. Es importante que no lean nada si no van a tomar nota. Quiero decir, si van a leer algo, tengan una fórmula para tomar notas, porque generalmente la memoria es bastante frágil, nos olvidamos de las cosas que leemos, o a veces nos quedamos con las ideas y decimos, oye, esta idea yo la leí en alguna parte y era súper buena, y no me acuerdo dónde está, y no me acuerdo a quién citar, eh, y eso normalmente es un problema, porque después tenés que ir a buscar y leíste 20 papers, y sería como una pérdida de tiempo tener que leer los 20 papers solamente para encontrar esa buena idea que tú te acuerdas que la leíste, pero no notaste de dónde venía. Así que también vamos a hablar en la próxima clase justamente de cómo tomar nota cuando hacemos revisión bibliográfica. Pero eso, hay que ser estratégico para elegir cuáles son los temas principales, cuáles son temas secundarios. De los temas principales podemos empezar a leer desde papers, pero lo mejor y lo más recomendable es ir a leernos el capítulo del libro, o el libro completo, para poder tener como una visión bastante más completa, pero partir de los papers siempre viene bien. ¿Sí? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra consulta sobre estos temas? ¿No? Bien, vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de grabar la clase entonces, y dejamos unos minutos para conversar sobre otros Profe, temas ahora. ¿Sí? si no hay muchos antecedentes del caso de estudio por el estado del arte, nos centramos más en los otros estudios similares nomás. Exactamente, sí, sí. En verdad uno declara tanto en el marco teórico como en el estado del arte lo que uno encuentra. Si hay poca información, igual hay que ser un poquito busquilla, en el sentido de que siempre hay información sobre algunas cosas. Blanca es la que comentó, ¿cierto? Sí, ¿Sí? yo. Por ejemplo, en el caso de San Francisco, me imagino que hay pocos estudios sobre el temas de movilidad en San Francisco de Mostazal. Me imagino que básicamente no hay nada. Nadie está investigando movilidad en San Francisco. Pero me imagino, ¿sí? Lo dudo, pero voy a ir a la biblioteca, ¿no es? Igual dejaron ahí algunos. No, pero lo que quiero decirte es que, como, claro, estudios sobre tu caso de estudio, específicamente del tema, creo que vas a encontrar poco, pero hay muchos estudios similares de investigación sobre temas de movilidad en ciudades pequeñas.
y habría que buscar si el término que estoy utilizando es correcto, como movilidad en ciudades pequeñas, el caso de no sé qué. Y quizás podemos investigar cómo podemos meter en nuestras bases teóricas, en nuestro estado del arte, o sea, nuestra base empírica de estado del arte, qué se ha dicho antes sobre estudios similares de movilidad en ciudades pequeñas. Y ahí debe haber bastante más, ¿cierto? Sí, perfecto. Y luego, en los antecedentes del caso de estudio, podemos ir a tomar el Pladeco de San Francisco de Mostazal, que es un documento público que debe estar publicado en alguna parte, si no se puede ir a buscar a la municipalidad, donde nos hablen un poco de la historia de San Francisco, nos hablen un poco de cómo es la demografía, cuántas personas viven allí, son más niños, son más adultos, son más adultos mayores, y eso también nos da antecedentes que tengan que ver con el caso de estudio. Todo lo que estoy comentándote sí son parte de lo que nos interesa, porque la movilidad tiene que ver con rangos etarios. Entonces, respecto a los antecedentes del caso de estudio, también hay muchas cosas que decir, que no son específicamente movilidad en San Francisco, pero sí cómo es la gente, cuáles son sus principales necesidades de movilidad, quizás la municipalidad tiene información sobre esto, quizás tiene estudios sobre capacidad vial, estudios de bicicletas, quizás tiene planes, políticas de ciclovías, políticas de movilidad sustentable, y esos son antecedentes del caso de estudio. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, hay información, estoy seguro que hay, o por lo menos es tangencial. Ya, gracias, Y profe. la discusión teórica en tu caso es muy clara, es movilidad sustentable versus movilidad motorizada y todo ese tipo de cuestiones que son importantes. Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Súper. ¿Alguien más tiene Gracias. algún comentario, consulta? Bien, vamos a detener entonces.